Hola, jóvenes, buenas noches. Buenas Y buenas noches, doctora. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase. Hemos quedado en transporte tubular, ¿verdad? Hola. Hola, jóvenes. ¿Nos falta todavía filtrado? Sí, doctora. Porque ya hemos visto, ¿verdad? Gran parte. Yo creo que sí, ¿eh? Esto hemos debido ver. Ay, perdón. ¿Hemos visto cómo se produce la filtración glomerular? Sí, ¿verdad? Por diferencia de presiones. Claro que sí, porque ustedes están muy... Doctora, ¿Sí? no, esa diapositiva no la habíamos visto. Índice de filtrado glomerular. Sí, doctora, habíamos quedado en índice de filtrado glomerular. Ya, para hablar del índice de filtrado glomerular hemos tenido que ver necesariamente esta placa, que hemos analizado el flujo plasmático renal, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto de sangre recibe una persona de 70 kilos por volumen minuto cardíaco? Que sería 1200, hemos indicado, ¿verdad? Y de esa cantidad, la sangre que llega al riñón solamente va a filtrar el plasma, lo que representa un 50%, habíamos indicado, lo que equivale a 600 ml de los 1200, ¿verdad? Y esto representa un 20% de los 600. A esto se denomina fracción de filtración, que es el porcentaje de plasma filtrado por minuto. Entonces, de ahí viene el índice de filtrado glomerular. Si nosotros retomamos lo que hemos hablado, lo que llega en la unidad de tiempo, en 24 horas se filtra entonces 180 litros de plasma por los riñones. Se filtra en 24 180 litros de plasma, de los cuales se reabsorbe de un 95 a un 99% en todo el sistema tubular. Y la orina que se emite en 24 horas es de 1,5 litros a 2 litros. Obviamente esto depende de la cantidad de ingesta de agua. Ustedes saben que normalmente uno debe ingerir 2 litros, ¿verdad? Dependiendo siempre del clima, de la altura, si es un lugar trópico o valle, uno tiene que tomar más. Entonces, reiterando que el flujo sanguíneo renal es de 1200 por minuto de sangre que llega al riñón. De esto se filtra solamente 600 ml, de los cuales, o sea, solo equivale, perdón, de estos 1200 de sangre equivale 600 ml de plasma que llegan al riñón. De los 600 ml que llega al riñón por minuto, solo se filtran 125, ¿no es cierto? 120 a 125 ml por minuto. Entonces, la fracción de filtración es el 20% y es el plasma que llega al glomérulo. Bien. De todo esto que hemos hablado, se reabsorbe 124 ml y por lo tanto se excreta 1 ml por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos indicado, ya yo me acuerdo, Esto quiere decir que la diuresis en la unidad de tiempo es un ml, porque la unidad de tiempo es el minuto. Entonces, en la unidad de tiempo es un ml. Y de acá viene el índice de filtrado glomerular, que tiene un rango de 80 a 120 ml por minuto. Bien, entonces, el filtrado glomerular depende de dos factores importantes, que es el coeficiente de ultrafiltración denominado KF, y este a su vez depende de la superficie de la membrana filtrante y de la permeabilidad de la membrana filtrante. Cualquiera uno de estos que está alterado, obviamente va a reducir y va a alterar
la superficie de filtración, disminuyendo el KF. Por ejemplo, habíamos indicado en el caso de la superficie en una glomerulonefritis rápidamente evolutiva o rápidamente progresiva, donde la lesión va a ser tan proliferante que va a dañar rápidamente la membrana. Igualmente, en la diabetes mellitus va a estar alterada la permeabilidad de la membrana, porque va a existir alteraciones en las cargas, va a salir las proteínas, entonces va a llegar a una esclerosis glomerular, por lo tanto disminuye el KF. Ahora bien, otro factor que influye en el filtrado glomerular es la presión efectiva de filtración. ¿Y qué es la presión efectiva de filtración? Es la fuerza o presión que ejercen a partir de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman, que es donde se va a llevar a cabo el filtrado, y que depende, esta presión hidrostática va a depender de las fuerzas de Starling. Por lo tanto, los factores que regulan la presión de filtración glomerular tenemos presión hidrostática, que va a favorecer la filtración hacia el espacio de Bowman desde los capilares, y la presión oncótica, que se va a oponer a la filtración. Ahora, ¿por qué? Porque va a aumentar la presión en los túbulos peritubulares, en los capilares peritubulares. Y estos capilares peritubulares obviamente van a ser los que manejan la proteína, la presión oncótica. Por lo tanto, se va a oponer a la filtración. Ahora, los factores que regulan la concentración plasmática de proteínas son presión oncótica, reiterando la presión oncótica, que disminuye la filtración glomerular. ¿Y cuáles son estas que disminuyen? Por ejemplo, la desnutrición proteico-calórica, el aporte bajo en la dieta de proteínas, la mala absorción del intestino, por ejemplo, en el síndrome de mala absorción, las enfermedades hepáticas que van a alterar el metabolismo de las proteínas, por ejemplo, la cirrosis hepática, la pérdida de proteínas a nivel renal, como por ejemplo en el síndrome nefrótico. Cuando aumentan las proteínas, como en el caso del mieloma múltiple, va a disminuir el filtrado glomerular y la excreción urinaria, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ahora bien, la presión hidrostática del capilar normalmente y habitualmente no se altera, la del capilar glomerular, pero puede haber algunas circunstancias en que sí, que van a impedir la eliminación de la filtración. ¿Cuáles son estos casos que van a aumentar la presión hidrostática? Casos de obstrucción de la vía urinaria, como por ejemplo en la hipertrofia de próstata, en la litiasis renal, necrosis papilar en la diabetes mellitus y en las neoplasias. ¿Qué hacen? ¿Qué sucede cuando existen estas patologías? Van a obstruir la eliminación del filtrado glomerular. Por lo tanto, en forma retrógrada va a aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y por lo tanto va a disminuir la presión efectiva de filtración, disminuyendo la excreción y produciéndose un cuadro que se llama hidronefrosis. ¿Cómo se produce la filtración glomerular? ¿Cómo se produce? Hemos visto que influyen las presiones, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de Starling, tanto la hidrostática como la oncótica. Ahora bien, entonces, la diferencia de presiones es muy importante para la que se lleve a cabo la filtración glomerular, teniendo en cuenta que a nivel de los capilares glomerulares, la presión hidrostática es de 50 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la luz del túbulo es igual a 10 milímetros de mercurio y la presión oncótica de los capilares tubulares es igual a 30 milímetros de mercurio. Entonces, se hace la diferencia de los dos tipos de presiones. El capilar glomerular, por un lado, menos la presión hidrostática de la luz tubular, que es 10, menos la presión oncótica de los capilares tubulares, que es 30. Total, la presión efectiva a nivel de la arteriola aferente es de 10 milímetros de mercurio. A nivel de la eferente, la presión efectiva de filtración es 0. ¿Y por qué es 0? Porque obviamente no tiene proteínas, ¿no es cierto? Entonces la presión oncótica va a estar venida abajo. Entonces no hay presión de ultrafiltración a nivel de la eferente. ¿Cómo se mide el índice de filtrado glomerular? Hemos dicho que el índice de filtrado glomerular, y si no se los digo ahora, se denomina también clearance de creatinina o aclaramiento de creatinina.
y depuración endógena de creatinina. O sea, todos estos nombres recibe el índice de filtrado glomerular. Entonces, uno como médico puede pedir al laboratorio como clearance de creatinina o aclaramiento de creatinina, es lo mismo, esto está en inglés, y la depuración endógena de creatinina. Entonces, esta creatinina es endógena, es una sustancia endógena que proviene de los músculos en nuestro organismo, pero se dice que debería alcanzar algunos requisitos. En primer lugar, debería tener concentraciones estables en plasma y para esto debería filtrarse libremente, no debería reabsorberse, ni secretarse, ni sintetizarse en el riñón. Lamentablemente, la creatinina no cumple todos estos factores o estos requisitos, porque se secreta algo en el túbulo. Entonces, ¿pero por qué se realiza la clearance de creatinina? Es a fines prácticos, porque la inulina, que es una de las sustancias que cumple todos estos requisitos, no es endógena, es exógena. Por lo tanto, el paciente tendría que internarse 24 horas y ponerle en un goteo, ¿no es cierto? Un goteo de inulina durante las 24 horas, porque tiene que ser constante, alcanzar una concentración estable en el plasma. Por lo tanto, a fines prácticos es lo que se toma el clearance de creatinina. Siendo entonces el clearance de creatinina el volumen de plasma aclarado o depurado de una sustancia X, que en este caso es la creatinina, por unidad de tiempo. Eso es muy importante. Bien. Reiterando, la creatinina es endógena, proviene de los músculos, del metabolismo de los músculos, más propiamente de la fosfocreatina muscular. Fosfocreatinina muscular. Se filtra, no se reabsorbe, se secreta a nivel tubular, es lo que hemos dicho, que esto hace que no cumpla todo, ¿verdad? Pero bueno, a fines prácticos hay que hacerlo. Y luego se excreta. La creatinina, ¿cómo estará en ancianos emaciados y en personas que tienen atrofia muscular? Por supuesto que va a estar venido abajo. Ya cuando uno pida estos estudios, tiene que fijarse en el contexto del paciente. Si está un paciente, si es delgado, si tiene mucha masa muscular, etc. De acuerdo a eso, ¿no es cierto? Vamos a valorar ese clearance de creatinina. ¿Será verídico o estará subdimensionado o supra, de acuerdo a la masa muscular? Verbigracia acá, por ejemplo, ¿en qué casos? De los físico-culturistas, ¿verdad? Que tienen buen desarrollo de la masa muscular, por lo tanto, el clearance de creatinina va a estar ligeramente elevado. Y la creatininemia también. Independientemente de que se ha visto que la creatinina puede estar un poco aumentado por la cimetidina, la trimetoprina y las cefalosporinas. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos al paciente estos estudios, debemos preguntar esto, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a subir la creatinina en plasma? Cuando el filtrado glomerular baja más del 70% de su función. Miren ustedes, qué triste panorama para los pacientes renales y para nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque sabemos que la creatinina recién plasmática, recién va a subir cuando hay un gran deterioro de los riñones, más del 70% de su función renal. Por lo tanto, la creatininemia no es un parámetro fidedigno de función renal. Es orientador, que es diferente, ¿no es cierto? Por lo que hemos visto, entonces es orientador. Pero asimismo, cuando la creatinina empieza a subir, ojo, nosotros debemos pensar que ese paciente está perdiendo más del 70% probablemente, a no ser que sea diabético, a no ser que esté deshidratado, a no ser que esté séptico. En esos casos, la creatinina aumenta y por lo tanto va a alterar. Entonces, todo eso tenemos que saber, joven. Cuando el clearance de creatinina baja de 10 a 5 ml por minuto, es decir, ya está en etapa terminal, recién aparece el síndrome urémico. ¿Y qué es el síndrome urémico? No es nada más que toda la reunión de signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se van a presentar signos y síntomas a todo nivel, gastroenterológicos, cardíacos, musculares,
laboratoriales, obviamente. Entonces, cuando se presenta todo eso, recién, ¿no es cierto?, hablamos de un síndrome urémico. Lamentablemente, las enfermedades renales son asintomáticos por todo esto, jóvenes. Tengan en cuenta por todo esto. La urea per se, en su valor plasmático habitual, que es de 20 a 40 miligramos por decilitro, como ustedes ya saben, no es tóxica, ¿no es cierto? Por eso tiene un valor y no es tóxica. Sin embargo, cuando esta urea va aumentando en el tiempo, de a poquito, ¿no es cierto?, se hace en un cuadro crónico, el paciente va adaptándose a esa nueva situación. Por lo tanto, va tolerando cifras muy elevadas de concentración de urea. Entonces, el paciente recién presenta síndrome urémico cuando tiene alrededor, imagínense lo que les estoy diciendo, de 300 a 350 de concentración de urea. Entonces, jóvenes, hay que tener muy en cuenta aquello. No esperen encontrar de inicio trastornos como un síndrome urémico por la urea. Bueno, entonces, en la enfermedad renal crónica avanzada, pequeñas reducciones del clearance de creatinina se acompañan con marcados aumentos de creatininemia, pequeñas, una vez que el paciente ya esté con enfermedad renal crónica. Bien, ustedes dirán, ¿y cómo se manifiesta el síndrome urémico? Bueno, está bien signos y síntomas. Los más sensibles son, por ejemplo, los gastroenterológicos. El paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, va a tener gingivorragias, va a tener halitosis, va a tener sangrados a nivel de la mucosa de la nariz, ¿no es cierto? Epistaxis, puede tener también melena. Si tiene una gastritis de por sí, la urea también es lesiva para la mucosa gástrica, puede tener pérdidas de sangre a través del riñón que es del digestivo tipo melena, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces puede tener prurito, ya vamos a ver más adelante por qué se presenta el prurito, el paciente se siente anémico y se ve anémico además, ¿por qué? Porque la eritropoyetina, que la vamos a analizar, está venida abajo. Entonces, no hay un factor eritropoyético que va a estimular a la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, el paciente suele estar anémico. Entonces, son muchos signos y síntomas, jóvenes. Hay que tomar en cuenta aquello. Ahora bien, el filtrado glomerular varía en relación directa con el tamaño corporal y renal. Fisiológicamente, ¿no es cierto?, debemos saber que fisiológicamente todos, absolutamente todos, perdemos a partir de los 40 años 1 ml de filtrado glomerular por año. Por año. Todo esto se debe tomar en cuenta a la hora de hacer una valoración por la edad también, ¿verdad? Un paciente, no es lo mismo tener un paciente de 80 años que un paciente de 30 o 35 años, que sabemos que el clearance debe estar sí o sí entre 80 y 120, y mejor si está en 120, ¿verdad? Pero un paciente de 80 ya tiene 40 ml menos, porque a partir de 40 años fue perdiendo 1 ml por año. Eso es importante. Ahora bien, el filtrado glomerular en el embarazo y en la primera etapa de la diabetes mellitus aumenta. ¿Por qué? Porque existe hiperfiltración. Y aquí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, para recordarles, porque todo esto tenemos que seguir viendo, la arteriola aferente, que es la que mete la sangre, ¿no es cierto?, y forma en la subdivisión en capilares de lo que es sangre en el corpúsculo o penacho glomerular. Luego confluyen y sale por la eferente. Aquí se produce la filtración a nivel de los glomérulos, o sea, prácticamente del capilar glomerular sale a la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Entonces, el glomérulo es el encargado del sitio donde se produce la filtración glomerular. Luego ya el fluido tubular pasa por los diferentes segmentos, tomando en cuenta que la mayor reabsorción se lleva siempre a nivel proximal, por las microvellosidades que les indiqué en anatomía. Y luego ya a nivel bajando ya, ¿no es cierto?, en la parte terminal del proximal, existe también secreción, sobre todo del ion hidrógeno, como vamos a ver. Y es así como se produce la orina en 24 horas. ¿Qué sucede con las variaciones de presiones? A nivel de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Entonces, si la vasoconstricción de la arteriola aferente se da,
esta va a producir, obviamente ustedes ubíquense en el glomérulo, jóvenes, ¿ya? En el glomérulo. Entonces, si nosotros tenemos la arteriola que está entrando, se constriñe, ¿no es cierto? Se va a vasoconstriñir esta arteriola. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir su calibre. Por lo tanto, ¿qué va a disminuir? El flujo sanguíneo renal. Entonces, la vasoconstricción de la arteriola aferente disminuye el flujo sanguíneo renal, el aporte a los riñones. Por lo tanto, va a disminuir, ¿qué cosa? La presión intraglomerular. Y obviamente esto va a reducir el índice de filtración glomerular. ¿Qué sucede con la contracción al otro extremo de la arteriola eferente? Si se cierra la arteriola eferente, que es la que está saliendo del glomérulo, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión intraglomerular. Y si aumenta la presión intraglomerular, ¿qué va a suceder? Va a aumentar el índice de filtrado glomerular. Entonces, ese tipo de razonamiento tenemos que empezar a hacer jóvenes. Bueno, para todas las patologías en general. ¿Cuál es el mecanismo de transporte? Ahora, ya hemos terminado todo lo que es de la filtración glomerular. Ahora vamos a hablar ya de otro mecanismo para formar la orina, que es el mecanismo de transporte tubular. E indicaremos que para realizar el transporte tubular, los riñones juegan un papel muy importante por las células tubulares. Y estas células tubulares se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Esta es la célula tubular. Ubíquense en la célula tubular que está agrandada, ¿verdad? Muy bien. Esta es la célula tubular y tiene dos bordes y tiene dos capas, que son la capa bilipídica, uno y otro. Ahora bien, la membrana celular de los túbulos renales está compuesta por esta capa bilipídica en la que se encuentran, a su vez, ¿qué cosas se van a encontrar acá? Moléculas proteicas. Estas son las moléculas proteicas, que van a ser las transportadoras de las sustancias. Entonces, las sustancias o las moléculas van a penetrar en estos transportadores, en todo su espesor. Y luego los transportadores que llevan desde la membrana luminal, ¿no es cierto?, la van a expulsar prácticamente en la membrana laterobasal. También hay transportadores a nivel de las uniones. Hemos dicho que entre célula y célula hay un espacio, ¿verdad? El espacio paracelular, entre célula y célula. Pero bien, en el borde luminal existen, ¿qué cosa? Las uniones. Y estas uniones también tienen transportadores, no se olviden. Esta es la luz tubular. Estas son las células epiteliales, representadas de esta manera. Estas son las uniones entre las células epiteliales. Entonces, y esto es el intersticio. Entonces, el intersticio donde están además los capilares peritubulares. De acá hacia las células es el transporte. Y de acá es otro tipo de transporte hacia el espacio intersticial y a los capilares peritubulares. Lo vamos a ver mejor en las próximas placas. Entonces, ¿cuál es o cómo se denomina este transporte a través de los, valga la redundancia, a través de los transportadores? Primero es endocitosis, es decir, que las proteínas, como por ejemplo en este caso la hemoglobina, se fijan a un sitio de la superficie apical, membrana apical, y esta es la laterobasal. Luego se va a internar. Estos transportadores van a englobar las sustancias, como si fuera una especie de pinocitosis. Aquí tienen, ¿verdad? Es el citoplasma prácticamente de estos transportadores, que la van a degradar, en el caso de aminoácidos estamos analizando acá, y van a ser transportados a través de la membrana vasolateral. Y luego, obviamente, hacia la sangre, porque está el espacio intersticial y los capilares peritubulares. Y este mecanismo es la exocitosis. Entonces tenemos endocitosis, engloban a la sustancia o al soluto en particular. Transitosis a través de la célula epitelial, en todo el cuerpo prácticamente de la célula epitelial, y luego ya la eliminación a través de la exocitosis. No se olviden estos esquemas, jóvenes, les va a ayudar mucho a comprender.
de la membrana luminal hacia el parabasal, o la cardobasal también. Los mecanismos de transporte tubular. Tenemos uno por difusión pasiva. Es impulsado por gradientes de concentración, porque va de un lugar de mayor concentración a otro lugar de menor concentración. Verbigracia, el potasio. El potasio tiene mayor concentración en la célula, por lo tanto va a difundir pasivamente hacia el intersticio. Lo mismo va a suceder con el sodio también, del intersticial, ¿no es cierto? Donde existe más en el extravascular, va a entrar, extracelular, perdón, en el extracelular va a entrar hacia la célula. Vamos a ver a continuación también todo aquello. Bien, luego tenemos el cotransporte, que mueven dos o más solutos en la misma dirección, a través siempre de transportadores. Verbigracia, el SGLT. ¿Qué quiere decir? Que es un transportador de la glucosa. Entonces, no se olviden, cotransporte, dos sustancias. Y el que más hace de cotransporte es el sodio, porque ya vamos a ver, transporta varios solutos y moléculas. Luego tenemos el contratransporte, es decir, van a mover dos o más solutos en direcciones opuestas a través de la membrana celular. ¿No es cierto? Vamos a ver enseguida cómo intercambia, cómo cumple este mecanismo de contratransporte el sodio con el hidrógeno, por ejemplo. Luego tenemos los transportadores activos primarios con un gasto de energía bastante alto. Hay mucho gasto de energía en el proximal. Por ejemplo, tenemos el sodio-potasio ATPasa, que es la bomba de sodio. También hay la bomba hidrógeno ATPasa y la bomba calcio ATPasa. Eso es muy importante, jóvenes, no se olviden. Y aquí está lo que acabamos de hablar. Transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo por difusión simple. ¿Por qué? Por mayor concentración. Para entrar de acá allá. Eso es el pasivo, simple. Luego tenemos por la baja concentración de solutos, que está mediada por un carrier, ¿no es cierto? Por un canal, perdón, un canal entre célula y célula. O sea, son los canales paracelulares, canales paracelulares. Entonces son entre célula y célula. Y luego tenemos mediada por transportadores, acá, la concentración de solutos. Esos son los mecanismos de transporte pasivo. Y el transporte activo es lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto?, con el ATPase. Bien, es a través de un lugar en contra prácticamente, en contra de un lugar de mayor concentración. Ahí funciona el ATPA, por ejemplo, el sodio con el potasio. Entonces tiene que actuar, tiene que tener un gran gasto de energía. Y aquí tenemos este esquema que también ayuda muchísimo a comprender. Siempre nos ubicamos primero en la luz tubular, ¿verdad? En la luz tubular. Entonces es el borde luminal. Todo lo que se filtra por acá tiene que entrar primero a través del borde luminal por transportadores, ¿verdad? En este caso, vean, es un contratransporte. Acá tenemos un ejemplo del contratransporte que saca un ion hidrógeno y mete el sodio. Y aquí una difusión pasiva, por mayor concentración, va directamente en forma pasiva, sale. Y aquí tenemos otro que está en cotransporte. ¿Qué quiere decir? Que dos van en la misma dirección. Muy bien. Y de la misma manera, entonces, va a través de la célula transcelular y luego tenemos la exocitosis. Ya al intersticio y nuevamente a los capilares peritubulares. En los diferentes segmentos, no se olviden, jóvenes, lo que más se maneja a nivel proximal es el sodio, porque el sodio va a ayudar a reabsorber el bicarbonato, la glucosa, el potasio, el cloro, los aminoácidos, en fin, y muchas otras sustancias. Se convierte en la mayor molécula que se va a unir prácticamente, que se va a ligar a todos los otros solutos. Y luego tenemos acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, estamos en el proximal. Luego tenemos en el asa de Henle, sobre todo en la rama gruesa ascendente, que es igualmente parecida al túbulo contorneado proximal en el sentido de que se gasta también bastante energía a este nivel, ya llegando al distal.
Igualmente vemos acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, el cotransporte, acá ve que hay un transportador que va a llevar un sodio, un potasio y 2 moléculas de cloro. Por eso existe también un gasto de energía a este nivel. Luego tenemos al otro extremo, y acá, por ejemplo, que está saliendo por diferencia de concentración, que es simple, potasio. Y en el látero basal tenemos, por ejemplo, que está entrando acá el cloro, luego está entrando el cloro, que está intercambiando con potasio. Y luego tenemos acá igualmente la que está entrando de la sangre hacia la célula. Entonces, con diferencia con gasto energético, porque va a entrar en contra de una concentración y va a sacar el sodio. De la misma manera está entrando en forma pasiva, ¿no es cierto?, de la concentración peritubular hacia la célula el calcio. Y así igualmente se lleva a cabo acá en el túbulo distal, que es donde más manejo se tiene del calcio, por ejemplo. Es muy importante el túbulo distal porque hay un manejo del calcio y del fósforo. Y el colector. No se olviden que el colector tiene dos segmentos. Un segmento cortical y un segmento medular. Y no se olviden también acá, por ejemplo, que, bueno, vamos a ir hablando, ¿no? Pero acá les puedo indicar ya que el segmento de la asa de Henle descendente es altamente permeable al agua. Por lo tanto, la osmolaridad que llega a los glomérulos jóvenes y que tiene la osmolaridad del plasma, ¿no es cierto? Que es ¿cuánto? 280, 300. Entonces, esa osmolaridad se filtra de la misma manera en el túbulo proximal inicial, llega con la misma osmolaridad. Pero a medida que va descendiendo, ¿no es cierto?, y llega al asa de Henle, esto se va haciendo más concentrado. ¿Por qué? Porque este segmento del asa de Henle descendente jóvenes es altamente permeable. ¿A quién? A los solutos, y es impermeable al agua. ¿Será? ¿Quién me puede decir? ¿Me están siguiendo o no, jóvenes? Hola. A ver, ¿quién es el valiente? ¿Qué habla o la valiente? Si yo les he dicho que a manera que va bajando, jóvenes, la osmolaridad con la que llegan, ¿no es cierto?, en la sangre es 280. Ustedes saben que la osmolaridad plasmática es de 280. Entonces, es así como llega a la parte inicial del proximal. Pero a medida que va bajando, les dije que va aumentando de concentración. ¿Verdad? Les dije que va aumentando. Ahora aquí les he hecho una trampita y les he dicho a ustedes, si va aumentando la concentración, ¿cómo estará la permeabilidad al agua? Es altamente, ¿no es cierto? ¿Permeable o impermeable? Es permeable. ¿Por qué? Porque al descender va a haber mayor concentración de reabsorber el agua. Entonces va a seguir. Va bien, va muy bien. Pero no es mayor concentración de reabsorber, sino se reabsorbe más agua. Está muy bien, se reabsorbe más agua. Es altamente permeable al agua. Es altamente permeable al agua. Por lo tanto, y es poco permeable a los solutos. Entonces, los solutos se van concentrando, van aumentando su concentración. Y la osmolaridad, que era 280 al inicio, va llegando, ¿no es cierto?, hasta 1200 a nivel de la horquilla del asa de Henle. Y esto es muy importante porque tiene que aumentar la osmolaridad intersticial para que se produzca precisamente lo que vamos a llevar un mecanismo de contracorriente. ¿Ya? Entonces les voy adelantando. Contracorriente, ¿por qué se dice? Porque acá tiene mucho que ver la horquilla del asa de Henle, todo este segmento medular, sobre todo el medular. Entonces, si aquí va subiendo la concentración, aquí se va diluyendo ya, porque de lo que era altamente permeable, aquí se hace impermeable. La rama ascendente del asa de Henle se hace impermeable al agua a medida que va subiendo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, entonces se va diluyendo, porque es altamente permeable a los solutos, a la inversa de acá. Salen los solutos y se queda el agua. Por lo tanto, esa osmolaridad llega a bajar nuevamente en forma considerable.
Y de esa manera, ya en el túbulo distal y en el colector, nuevamente va a ir aumentando, pero no hasta ese nivel, sino siempre va a salir con una osmolaridad mucho más baja, mucha más baja. Ya vamos a ver. Muy bien, jóvenes. Entonces, la reabsorción en el túbulo contorneado proximal es alrededor de 65%. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie, el borde en cepillo y tiene una acción intensa metabólica. Se lleva el transporte activo siempre con el cloro o uniportadores, que también se llaman, pero es importante que ustedes sepan simplemente esto, ¿no? Transportador activo simple, con el cloro. Luego tenemos el cotransporte, acá está. Habíamos indicado que el que más liga a las sustancias, a los solutos, ¿quién es? El sodio. Aquí está transportando el cloro. Y aquí está un cotransporte con la glucosa. Aquí está con aminoácidos, con lactatos, en fin. Entonces, el sodio tiene una actividad muy importante porque liga casi a todas las sustancias y de esa manera entran a la célula. Saber que aquí se reabsorbe el 65% de sodio y de agua. Luego vemos ya en la laterobasal que hay un gasto de energía bastante alto. De esa manera se intercambian el sodio con el potasio. Bien, por un lado y por otro lado tenemos una difusión pasiva de potasio y también de cloro y la glucosa igualmente. Y es así como se lleva, jóvenes, a cabo todo lo que es el transporte tubular a nivel del proximal. Bien. Ahora, hemos indicado que se produce también un transporte a nivel de las uniones intercelulares. Esta unión intercelular es la que va a mantener la polaridad de la membrana, actuando como una puerta, previniendo el movimiento paracelular de solutos y de agua a través de las proteínas de la membrana llamadas integrinas o integrales. De la misma manera se llama integrales o integrinas, ¿ya? Que son únicas a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. No se olviden entonces. Tenemos entonces las uniones paracelulares que tienen mucha importancia porque tienen proteínas en la membrana que se llaman integrales, que son además únicas en la rama gruesa ascendente. Y la mutación de estas, ¿no es cierto?, puede producir un cuadro con una pérdida urinaria de magnesio. Va a haber una magnesuria, produciendo una magnesemia, por ejemplo. Luego tenemos el control de la reabsorción de sodio. Involucra dos pasos sucesivos. Primero, la translocación desde el compartimiento intratubular, o sea, el pasaje prácticamente, ¿no es cierto?, de la luz intratubular al líquido intracelular. Y dos, su paso desde el intracelular hacia el compartimiento plasmático peritubular. Tiene que pasar el intersticio y luego llega a los capilares peritubulares. El movimiento de ion obedece a su potencial electroquímico. El potencial químico o de concentración, que es la fuerza que provoca el movimiento de un soluto o de un compartimiento, que va de mayor concentración o uno de menor concentración. El control de la reabsorción de sodio es a través del potencial eléctrico, lo que hemos indicado, que es la fuerza que promueve el movimiento diferencial entre la carga eléctrica de un ion y la carga eléctrica neta de los compartimientos. Así, el sodio se mueve espontáneamente. El sodio se mueve espontáneamente siempre con transportadores, pero no, se mueve espontáneamente sin requerimiento energético. Y al realizar este movimiento va a dejar una carga negativa al salir de la célula. Va a dejar una carga negativa al salir de la célula. Y dos, en la membrana vasolateral, que es esta, en la membrana vasolateral va en contra de un gradiente electroquímico, también con gasto de energía, que es la ATPasa. Entonces
de las fuerzas que manejan esto, electroquímico, ¿no es cierto?, que es muy importante para el movimiento de las diferentes moléculas y solutos. Ahora bien, ¿de qué depende la presión efectiva de reabsorción? Nosotros hemos indicado que la presión efectiva de filtración es la hidrostática, ¿verdad? Entonces, la presión efectiva de reabsorción a nivel pericapilar tubular, ¿no es cierto?, que es esta, peritubular, depende de la presión oncótica, es decir, de la concentración de proteínas en los capilares peritubulares. Mayor presión oncótica, mayor reabsorción. A nivel de los capilares, estoy diciendo peritubulares. Y de la disminución, obviamente, de la presión hidrostática en el capilar peritubular. Tiene que predominar siempre la oncótica. Reiterando que en el túbulo proximal se reabsorbe 65% del sodio y del agua. Y aquí tenemos, vean, todo lo que es la superficie de la célula del túbulo proximal, que se caracteriza por tener microvellosidades, lo cual aumenta la superficie de reabsorción y por eso se realiza mucho transporte a ese nivel. Aquí tenemos el transcelular y luego tenemos el lateropasado, el intersticio y los capilares peritubulares. Y las uniones que se encuentran entre célula y célula, intercelulares. Y este es el espacio intercelular donde también se realiza el transporte. El intercambio de sodio e hidrógeno es muy importante porque la mayor parte de hidrógeno secretado se combina con el bicarbonato filtrado, determinando la reabsorción de un 90% de bicarbonato. El transporte de agua en el túbulo proximal es a través de los canales transmembrana y por las uniones entre células. Hemos dicho que tienen las acuaporinas, ¿verdad? Entonces tenemos los canales transmembrana a través de las acuaporinas que dan la permeabilidad. Estas acuaporinas son las que le van a dar la permeabilidad a la membrana, tanto apical como vasolateral, aumentando de esta manera el transporte de agua en cuanto se refiere a la reabsorción de agua. Y luego hemos indicado también por las uniones entre las células. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que hemos analizado, la secreción de ion hidrógeno. Aquí tenemos en la luz tubular, ¿no es cierto?, ingresa el filtrado y va a existir un intercambio. Se filtra el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, entonces, el sodio se va a intercambiar por el ion hidrógeno. Sale el ion hidrógeno y entra el sodio para formar el bicarbonato de sodio que va a volver a los capilares peritubulares. Y luego, ¿qué va a pasar con este ácido carbónico? Porque se convierte en ácido carbónico, ¿no es cierto? Acá se va a desdoblar gracias a la enzima anhidrasa carbónica en CO2 más agua, que es de ida y vuelta. ¿Por qué se dice de ida y vuelta? Porque el CO2 va a entrar, por un lado, ¿no es cierto?, está entrando a la célula, pero por otro lado está saliendo del pericapilar otro, del peritubular está entrando otro a la célula. Por lo tanto, ¿qué sucede? Este que está volviendo está entrando a la célula, va a volver a salir a la luz tubular y va a agarrar una molécula de agua. Y esta que está entrando va a volver a salir al capilar peritubular. Por eso se dice que es de ida y vuelta. Luego tenemos la resorción, pero esto analizamos acá la salida de ion hidrógeno fundamentalmente, pero se llega a esta situación. Y luego tenemos la resorción de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato de sodio de la luz tubular va a entrar por transportadores hacia los capilares peritubulares, tal cual, sin modificarse. Por eso es la reabsorción de bicarbonato de sodio. En el proximal también hemos dicho que el bicarbonato, pero se va a desdoblar y va a ceder sodio por ion hidrógeno. Aquí, en cambio, tenemos que el bicarbonato se reabsorbe tal cual entró, tal cual se filtró. Bueno, entonces esos tipos de manejo a nivel de las células y de la luz tubular.
No se olviden, jóvenes. Aquí nuevamente el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua. Es lo mismo que sucede acá. Entonces, en la filtración glomerular, entre el agua, el cloruro de sodio, el bicarbonato, el ion hidrógeno, la urea, glucosa, aminoácidos y algunas drogas también. Todo eso se va a reabsorber en el proximal. Se filtran tal cual, pero se reabsorben en el proximal. Y se va a secretar, ¿qué cosa? Ion hidrógeno. Luego ya este filtrado nuevo va a seguir y va a proceder por todo el sistema tubular, realizando ese transporte a nivel de todos los segmentos, ¿no es cierto? Ya hemos visto esto, cómo va a ser altamente permeable al agua en la descendente, impermeable al agua en la ascendente, pero sin embargo va a ser altamente permeable a los solutos. Ya en el distal, que es muy importante, también existe una reabsorción de cloruro de sodio, de agua, de bicarbonato. Hemos dicho que tiene una similitud en su gasto de energía. Y se va a secretar, ¿qué cosa? Se va a secretar, aquí estamos viendo la secreción de potasio y de ion hidrógeno. Es aquí donde va a actuar por la aldosterona, les voy adelantando. Aquí actúa la aldosterona, favoreciendo la reabsorción de sodio y favoreciendo la secreción de potasio. Bien, y en los diferentes sectores del colector también, que es muy importante tomar en cuenta esto, por eso aquí se denomina zona diluyente, y aquí esto fundamentalmente es de concentración también y de dilución. Termina la dilución acá y la concentración por la reabsorción de cloruro de sodio, de urea y de agua. Además que hay recirculación de la urea, que vamos a ver, para mantener siempre el intersticio hipertónico, que favorece todo este tipo de movimiento. ¿Qué sucede si existiría una lesión a nivel del túbulo proximal? Se presentan algunas alteraciones y tenemos uno muy conocido que es el síndrome de Fanconi, un síndrome que se denomina Fanconi. ¿Y qué es el síndrome de Fanconi? Es una tubulopatía proximal que se da, por ejemplo, en el mieloma. Es una enfermedad metabólica, el mieloma. Entonces, acá vamos a encontrar en la orina bicarbonaturia. Claro, todo lo que se absorbía va a estar alterado, por lo tanto vamos a encontrar bicarbonaturia, glucosuria, sin ser diabéticos, porque no es diabético el paciente, pero sí está alterado su reabsorción. La aminoaciduria, la fosfaturia y acidosis metabólica hiperclorémica, que lo vamos a ver también en caso de acidosis. Bueno, ahora, el túbulo proximal gasta mucha energía, reiterando, por eso cuando hay hipoperfusión, es decir, como hay mucho gasto de energía, ¿no es cierto? Y llega bastante sangre al túbulo proximal. En casos de que exista una hipoperfusión renal, por ejemplo, cuando hay hemorragias sostenidas o diarreas que no han sido tratadas o resueltas adecuada y oportunamente, porque lo primero cuando hay un déficit en la circulación sanguínea, ¿no es cierto?, por falta de líquido en deshidrataciones o cirugías, lo primero que se presenta inicialmente es la prerrenal. Pero, ¿qué sucede cuando esta no se revierte y no se controla adecuadamente y en forma oportuna? Obviamente va a llegar a una necrosis tubular aguda, que ya es la insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué se da más en el proximal? Precisamente por esta situación. Llega bastante aporte sanguíneo a ese nivel y además hay un gasto de energía bastante alto. Por lo tanto, es el que más sufre a ese nivel. Muy bien, jóvenes. Disculpe, doctora, ¿podríamos quedar aquí, por favor? ¿Por qué se da? Es ¿Ya es que hora? tenemos clases a las 6. Muy bien. Por favor, se van a anotar en qué placa estamos quedando. Yo me voy a acordar que con ustedes estamos en el ejemplo de la necrosis tubular aguda. A ver, ¿qué me hace recuerdo después? Muy bien, que les vaya bien, jóvenes, ¿ya? Hasta la próxima clase. Cuídense, por favor. Gracias, doctora. No, doctor. Vayan a estudiar. Tienen que ir estudiando, por favor, y tienen que estudiar para poder entender, si no, no van a comprender, jóvenes. Por favor, vengan estudiando. Vamos a seguir con fisiología y con todo lo que es el transporte, a nivel distal, colector, en fin.
Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima clase.